Saludos amados en el nombre del Señor. Dios les bendiga de una manera muy especial. Dios bendiga a todos aquellos que nos ven, que nos escuchan a través de su programa Caminos Inescrutables. Les bendecimos en el nombre del Señor y esperamos que este mensaje de la palabra de Dios sea de bendición e inspiración para su vida y sea para aquellos que estudian la palabra del Señor, les ayude para comprender mucho mejor lo que es la doctrina cristiana, en el cual nos estamos refiriendo bajo el título ¿Quién es Jesús? Entonces, en el día de hoy estamos dándole continuación al programa que dejamos la semana pasada sobre lo que es el arianismo. Antes de comenzar, queremos encomendar este programa al Señor y con la ayuda del Espíritu Santo que nos ayude a comprender el texto bíblico, igualmente que le ayude a usted a comprenderlo de una manera grande y especial para que pueda entender la fe cristiana. Así que vamos a orar y luego estaremos leyendo unos versículos de la palabra del Señor que se encuentra allí en el libro de Colosenses capítulo 1, verso del 9 al 20, donde estaremos dándole lectura para pasar el mensaje del día de hoy. Así que oramos. Señor, gracias te damos por tu amor, bondad y misericordia y pedimos la asistencia del Espíritu Santo no solamente para mí, sino para aquellos también que nos escuchan, Señor, que nos ven, esperando que le abras el entendimiento y que puedan comprender las Escrituras. En el nombre de Jesús te lo pedimos, te damos gracias. Amén. Leemos la palabra del Señor en el libro de Colosenses, capítulo 1, del verso 9 al verso 20, donde la palabra del Señor dice así como sigue: a la gloria de Dios y bendición de nuestras almas. Amén. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, en el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles o invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades, sean principados. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. En cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Gracias al Señor por esta palabra preciosa que hemos leído, y vamos a dar una pequeña introducción de lo que estábamos hablando la semana pasada, recordándole a los amados hermanos que la semana pasada hablamos sobre el asunto histórico y sociológico en cual se dio este debate del arianismo y la iglesia en el concilio de Nicea, en 325, y que este se dio después de que la iglesia pasara por lo que se llama la tribulación o la gran tribulación, que pasó la iglesia durante los primeros 3 siglos de la era cristiana. Después de pasar de esta era, la iglesia entró en el debate de la doctrina ariana, en la cual habíamos hablado, como el presbítero Arios de Alejandría, que comenzó a distorsionar lo que ya la iglesia creía. Y él preparó no un andamiaje filosófico ni teológico, sino que se basó en textos bíblicos para explicar lo que él entendía era Jesús. Entonces,
habíamos hablado cómo el arianismo entendía a Dios y entendía a Dios desde lo que es el monoteísmo radical judío y hedionista, que ya habíamos hablado en semanas pasadas. Y ellos entendían que era imposible que Jesús fuese coigual con el Padre, así que elaboraron bajo textos, textualmente ellos elaboraron una serie de enseñanzas que se contradecían la una a la otra, como explicamos la semana pasada, hablando de que el Dios único, el Dios verdadero, el Dios absoluto, bajo el entendimiento de que Dios es trascendente, y por ser trascendente, Él mismo no pudo crear los cielos y la tierra, ni el ser humano, sino que más bien utilizó un agente llamado en este caso el Verbo de Dios o a Jesús. Esa es la parte donde habíamos llevado nosotros, hasta donde habíamos llegado, cómo ellos elaboraron esta enseñanza. Y habíamos hablado, y en esto vamos a empezar ahora a tocar nuevamente, sobre lo que Arios explicaba sobre la trascendencia de Dios. Porque hablar de trascendencia de Dios, estamos hablando de un Dios que no tiene contacto con nada. Así ellos enseñaban exactamente al Dios del Antiguo Testamento o al monoteísmo judío. Más sin embargo, cuando nosotros hablamos de que Dios es trascendente sin tocar lo que se llama la inmanencia, porque en la Escritura, en los primeros tres capítulos del libro de Génesis, nos habla que Dios descendió y con sus dedos modeló del barro a un hombre y que sopló en él aliento de vida y fue el hombre en un ser viviente o en un ser animado por un alma viviente. O el Nefesh, que fue animado y que de esta manera fue creado el hombre. Más tarde la Biblia explica en los mismos tres primeros capítulos que también de uno de sus huesos sacó a la mujer, a Eva. Entonces, fíjense cómo la Biblia contradice las primeras enseñanzas de Arios, porque Dios mismo tocó con sus manos e hizo y modeló con sus propias manos, es decir, entró en una relación con el ser humano, y no solo con el ser humano, sino con toda la creación, y es lo que entra en lo que se llama en teología la inmanencia, pero él partía solamente de la trascendencia, más o menos igual como los musulmanes explican Alá. Alá es trascendente, Alá no es inmanente, es decir, Alá no se relaciona con su creación. Y esto es lo que realmente enseñaba Arios. Y que para relacionarse con su creación, Él creó al Verbo, a Jesús, lo hizo un semidios para que por medio de Él se creara todas las demás cosas. Esa es la enseñanza con la cual nosotros nos quedamos la semana pasada. ¿Cómo le explicó esto? Entonces, cierta grandeza de Dios, en este caso, le impide, en este caso la trascendencia, le impide, según Arios, ejercer que Dios mismo entrara en relación con la creación, es decir, como Padre que creó las cosas. Así que, según Arios, Dios no creó la tierra directamente Él, sino por medio del Verbo. Esta no podría, según él, soportar el contacto por lo que se llama la trascendencia y el poder divino. Esto es, en la imposibilidad de Dios crear, tiene que valerse del Verbo para que, como agente de creación, para que, pues, según él, por medio del Verbo, él hiciera la continuación del mundo. Entonces, estábamos explicando, vamos ahora a explicar lo que según los arianos, la que formularon esta enseñanza, su punto de vista solo sobre un principio, que no lo formaron sobre un principio filosófico como habíamos hablado, ni teológico, sino que usó versos de la Biblia aquí y allá para poder explicar su doctrina. Pero nosotros vamos a estar realmente hoy explicando, hoy vamos a estar haciendo más bien un acercamiento teológico y tocando los textos tal como él los expuso, para luego, una vez que se expongan estos textos, vamos a debatir esos textos, vamos a explicar lo que esos textos están diciendo según la palabra de Dios y no según la interpretación
que Arius hizo y que los arianos hicieron acerca de estos versos de la palabra del Señor, y que, como hemos dicho, los testigos de Jehová encuentran su principio teológico exactamente en Arius. De ahí sale toda la doctrina de los testigos de Jehová, y que lo que explican en el día de hoy, lo mismo que explican, es lo mismo que Arius y los arianos explicaban en los primeros 3-4 siglos de la era cristiana, y como la iglesia luchó. Habíamos dicho también que por poco la iglesia llega a postular esta doctrina, si no fuese por el concilio de Nicea en el 325, pero después del 325 habíamos hablado también que históricamente uno de los más influyentes obispos de la iglesia de aquel entonces trató de aliarse con el emperador en aquel momento para poder volver a hacer un concilio y declarar que el arianismo era la doctrina oficial de la iglesia. No pudiendo hacerlo, la iglesia en el 381, en lo que se llama el concilio de Constantinopla, allí en ese concilio, la iglesia volvió a ratificar la misma enseñanza que venía desde los apóstoles a nuestros días. Entonces, en la serie de textos que suponen los arianos como su teoría para basarse en que Jesús no es igualmente con Dios, sino que fue un agente de Dios, ellos van a usar una serie de versículos, por ejemplo, Proverbios capítulo 8, verso 22, donde en ese verso de la palabra del Señor, el texto dice, Yahvé me poseía en el principio, ya de antiguos, antes de sus obras. Claro está que cuando ellos están leyendo ese versículo, lo están leyendo en la Septuaginta. Entonces yo le estoy leyendo en la versión Reina Valera 60, porque la Reina Valera 60 está tratando de explicar que el texto no dice allí creación, como ellos interpretaban. Entonces también está en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 36, donde dice, sepas pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. En el libro de Romanos, capítulo 8, verso 29, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Colosenses, donde leímos también, capítulo 1, verso 15, dice, Él es la imagen del Dios invisible, hablando acerca de Jesús, el primogénito de toda la creación. Hebreos capítulo 3, verso 2 dice, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda su casa. Textos en los que se representa al Padre como el único Dios verdadero, son los textos que ellos citan textualmente, que son significativos para ellos. Por ejemplo, la oración de Jesús en el capítulo 17 de San Juan, verso 3, donde la Biblia dice, y este es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Entonces, el Padre es mayor que yo. Este es uno de los textos bíblicos también en Juan capítulo 14, verso 28. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amáis, os habréis regocijados, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor que yo es. También usan el texto de Marcos capítulo 13, verso 32, donde la palabra del Señor dice, pero aquel día ni la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en los cielos, ni el Hijo, sino solamente el Padre. Estos son los versículos donde ellos amarran, ¿no?, su teología. Vuelvo a repetirle, ellos no la fusionan dentro de una
explicación filosófica ni teológica, sino que están usando unos textos aquí y allá para basar su enseñanza de que ellos entienden que Jesús no puede ser Dios, aunque la evidencia que tenemos contundente de los primeros siglos de la iglesia es que la iglesia siempre adoró, igual que encontramos en los libros de los Hechos, como encontramos en todo el Nuevo Testamento, es decir, en todas las cartas, tanto de Pablo como de Pedro, como de Judas y de Juan, en todas las cartas, igualmente en el libro de los Hechos, como también en la historia de la iglesia, en toda la era patrística, la evidencia es contundente. La iglesia siempre adoró a Jesús, siempre lo reconoció como Señor y Cristo. Eso está sumamente explicado. Hay muchísimos libros sobre historia de la iglesia que nos explica que la iglesia desde los primeros siglos adoró a Jesús y enseñaba que era igual al Padre y que tenían y oraban a Él, y que el bautismo se hacía en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora bien, ¿cómo se entiende a Jesús entonces según esta doctrina ariana y de los testigos de Jehová? En primer lugar, se entiende desde la perspectiva de que el Verbo se le dio un estatus de un semidios, es decir, según los arianos, igualmente que los testigos de Jehová, Jesús es un semidios, es decir, no es igual a Dios, pero fue creado por Dios, más grande que toda la creación, más grande que todos los seres humanos, pero que no es Dios. Es decir, que en este caso los arios explicaban que Jesús era un semidios, pero que no podía ser Dios. Se le consideró la más alta de las criaturas. Sin embargo, seguía siendo criatura, porque fue creado. Era un ser intermedio, como ya habíamos explicado antes, fue el agente intermedio entre Dios y el resto de la creación. Por medio del Verbo, Dios hizo todas las cosas, porque Dios mismo no la podía hacer Él mismo por su poder y por su trascendencia. Claro está que todos los textos de la Biblia apuntan que eso no es así, pero esto es lo que ellos postulan. Se le podía llamar Dios por cortesía, pero era como mucho un Dios creado, es decir, un Dios con letra minúscula, no al Dios eterno, no creado, que en este caso es Yahvé. Por otro lado, los semi-arianos, porque no solamente estaban los arianos que decían que Jesús no era igual, era un ser creado, mas sin embargo los semi-arianos, ellos sí hablaban de que entre el Padre y el Hijo había una similitud. Entonces, dentro de esa similitud, el lugar entre el Padre y el Verbo estaba dispuesto a decir que el Verbo era similar en naturaleza o esencia al Padre, pero que no fuera de la misma esencia que el Padre. Era como el Padre, pero no era el Padre. Así que vamos a estar mirando ahora las dos premisas, que son las hipótesis, ¿no? Los supuestos, que son los dos supuestos, cómo ellos están elaborando estos textos, que ellos están entendiendo con los textos y cómo ellos están interpretando la deidad de Dios. Así que estas dos premisas señalan coherentemente los tipos de evidencia a los que presentan las Escrituras para sustancializar la divinidad de Jesús. Son ignorados o tratados de forma inadecuada por los arianos. Es decir, que los textos que los arianos están usando para explicar que Jesús no es igual al Padre, los semi-arianos que son similar y los arianos más radicales que Jesús era un semidios, los textos que se están usando son textos que se están sacando del contexto bíblico. Es decir, uno puede sacar el texto, aislarlo de todo el contexto bíblico, ya sean versículos o capítulos anteriores o posteriores, y uno puede elaborar una doctrina con un versículo, pero es sacando el versículo del contexto bíblico. De esta manera uno formula doctrinas.
uno formula doctrinas incorrectamente, no bíblicamente. Número 2, la otra es fijarse menos en los pasajes en los que se apoya el punto de vista arianista, es decir, en el contexto bíblico. En general, hay que decir que los arianos han construido mal varias frases bíblicas referentes a la subordinación del Hijo durante la encarnación. La descripción de su subordinación funcional temporal al Padre ha sido malinterpretada como declaraciones sobre la esencia del Hijo. Y de esto lo voy a explicar lo más sencillo que pueda, porque sé que hay personas que me escuchan y el vocabulario que quizás uso teológico no es quizás el más adecuado para explicarlo, pero la manera que ellos están explicando esto es que cuando el parte de Dios se encarna, esto es lo que se habla de la encarnación, Juan 1.1, lo que habla la Biblia en Filipenses capítulo 2, del 5 en adelante, que Él siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios. Es decir, que cuando esa parte de Dios se encarna, esa parte de la Trinidad bíblica, ¿no? Eterna, porque siempre han existido Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero no revelado. Y eso es algo que quiero dejarlo bien claro en el día de hoy, porque en muchos libros antiguos de teología se explicaba que la Trinidad se encontraba en el Antiguo Testamento, que si el Padre creó, que también estaba el Hijo, estaba el Espíritu Santo, y tratan de probarlo con textos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, bajamos, confundamos, creamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Todos estos textos que se usan en el Antiguo Testamento de ninguna manera son revelación de las tres personas en el Antiguo Testamento. Esto quiero dejarlo claro, porque hoy la teología contemporánea ha verificado todas estas enseñanzas que se dieron en libros de teología de 100, 200 y 300 años atrás, donde postulaban que la Biblia en el Antiguo Testamento postulaba la Trinidad, y eso no es bíblico. En primer lugar, Dios sí es eternamente trino, pero Dios no reveló la Trinidad sino cuando Jesús nació en Belén de Judea. Luego, a través de toda la obra de Él, se explicó que Él era divino, y luego cuando Él envía el Espíritu Santo, y ahí es donde se revela lo que se llama la doctrina de la Trinidad. Pero en el Antiguo Testamento no se puede encontrar una revelación. Sí hay atisbos acerca de eso, sí hay anticipaciones bíblicas acerca de eso, pero no se puede radicalmente, porque en el Antiguo Testamento lo que había era un monoteísmo radical judío. Jehová nuestro Dios, Jehová uno solo es. Y quiero ser claro con el texto en esta parte, porque tratar de usar el texto hebreo antiguo para explicar una Trinidad es ilógico, es anacrónico al texto bíblico, no lo respalda el texto bíblico, no lo respalda la interpretación responsable del texto, no respalda tal cosa. Ahora, hemos dicho que sí, la Trinidad es eterna. Y eso está claro en las Sagradas Escrituras. En el Nuevo Testamento se explicará con más lujo y detalle sobre estas revelaciones, cuando el Hijo se revela, cuando la deidad se revela, esa parte de Dios se revela. Y ahora luego cuando Jesús va para el juicio final, que va a ser crucificado, Él le va a decir a sus discípulos que va a enviar al otro, al Consolador, al Espíritu de verdad. Entonces, no se puede de ninguna manera, porque sería anacrónico tratar de establecer la Trinidad en el Antiguo Testamento. Es anacrónico, es irresponsable el texto bíblico, y es indicarle al texto bíblico cosas que el texto bíblico no explica. Los judíos nunca entendieron una Trinidad. Imagínense que no lo entendieron, que cuando Jesús comienza a hacer obras y a compararse con Dios mismo, diciendo: ¿quién perdona pecado sino solamente Dios? Bueno, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecado, le dice al paralítico: levántate, toma tu lecho y anda. Es decir, que en el Nuevo Testamento
es que comienza a explicarse este asunto de la Trinidad y a revelarse de una manera clara. Sí habían anticipos en el Antiguo Testamento o atisbos acerca de esa verdad, pero no estaba revelada. Y como no estaba revelada, no se pueden usar los textos porque sería anacrónico usarlos. Ahora, cuando esa parte de Dios se revela en el libro de Filipenses, y yo no quiero entrar en esto con lujo y detalle porque este sería uno de los últimos enseñanzas que voy a dar acerca de lo que dice la Biblia acerca de Jesús. Estamos tocando lo que dicen los hevionistas, lo que dice los arianos, y así sucesivamente. Vamos a estar explicando lo que cada grupo dice acerca de Jesús, pero lo que la Biblia dice acerca de Jesús lo tocaremos ya a lo último de esta serie de mensajes. Por lo tanto, lo que quiero hablar en esta parte es para explicar cómo ellos están explicando esta parte de la subordinación del Hijo. Es decir, que cuando el Hijo decide hacer la voluntad del Padre y este ser divino decide anodarse y hacerse semejante, como dice el libro de Filipenses capítulo 2 del 5 en adelante, que se despojó, se vació y que viene a la tierra. Ahora Él no viene a ejecutar las cosas como ser divino, aunque seguía siendo humano y divino. Lo que va a ejecutar es lo que se llama este trabajo funcional, subordinación al Padre. De hecho, Isaías lo profetiza diciéndole: he aquí mi siervo, yo le sostendré. Es decir, que ahora Él se va a convertir en el siervo de Jehová y Él va a hacer todo lo que Jehová ha dicho que Él haga. En este caso, Él se somete, es subordinado al Padre funcionalmente hasta el momento de su crucifixión. Él termina su obra allí y luego de allí vuelve a tomar para atrás lo que le pertenecía. Así que en este caso los arianos están usando esos textos de subordinación para por medio de ellos decir que Jesús no era igual a Dios. Así que explicado esto, voy para la próxima parte, donde en esta parte vamos a observar con detenimiento los pasajes que los arianos en que ellos ya se están apoyando, ¿no? Así que tomando exactamente el primer versículo que vimos allí en el libro de Proverbios capítulo 8 verso 22, donde ellos usan ese texto para decir que Jesús es una creación de Dios. Vuelvo a repetir, si usamos textos como estos del Antiguo Testamento para apoyar una doctrina de la cristología alta de Jesús, estamos totalmente equivocados. Segundo, aparte de que estamos hablando de que vamos a interpretar la Biblia anacrónicamente, estoy usando dos puntos de vista. El tercer punto de vista es que estamos usando un proverbio. Y para nosotros hacer doctrina no podemos usar ni un salmo ni un proverbio, a menos que este salmo o este proverbio haya sido señalado en el Nuevo Testamento cuando ya Jesús estaba en la tierra, donde Él decía: mira lo que dice la Biblia acerca de mí allí. Eso es lo que se llama las anticipaciones, cuando Jesús toma versos del Antiguo Testamento para decir: esto se ha cumplido hoy entre vosotros. Está Él ahora tomando aquellos versos que estaban anticipando su aparición, su primera venida, para ahora corroborar que estaba escrito acerca de Él. Pero hablar de revelación está fuera de lugar. Así que, en primer lugar, y esto es buena hermenéutica, o sea, la hermenéutica bíblica, hay que usar la Biblia tal como se debe usar. Es decir, los textos del Antiguo Testamento hay que tratarlos como anticipaciones de lo que iba a venir, no como revelación. Revelación es cuando ya el Hijo aparece. Cuando Él aparece, Él es la revelación de Dios. Es la única revelación de Dios. Entonces, pero no podemos eso, por esa parte, usar textos del Antiguo Testamento anacrónicamente para apoyar doctrina, a menos que Jesús mismo, una vez habiendo hecho aparición en esta tierra, su primera venida, y Él los hubiera usado para hablar de que aquello ya estaba anticipado.
Por ejemplo, en el caso cuando Jesús le pregunta a los fariseos, ¿de quién es hijo el Cristo? Ellos le dicen, bueno, el texto, la palabra dice que es de David. Y Jesús le dice, pero entonces, ¿cómo es que David por el Espíritu le llama Señor? Diciendo, dijo el Señor, y ahora está usando un salmo, el Salmo 110, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Fíjese que en ese versículo ya Jesús está en persona. Ya él puede usar el versículo y decir, ¿cómo es que ustedes están diciendo que el Cristo era hijo de David? Si la propia Escritura dice que David por el Espíritu le llama también Señor. Ellos no pudieron contestarle esa pregunta, porque esa pregunta estaba para no contestarla por nadie. Estaba solamente para contestarla por Jesús, porque ninguno tenía la capacidad de hablar de esta unión hipostática entre lo que es lo terrenal y lo que es lo espiritual. Entonces, la ignorancia o el descuido de la lengua hebrea en el concilio 325 de Niceas impidió que este concilio respondiera a los argumentos arianos, mostrando que la palabra que se usa en hebreo, no en la Septuaginta, sino en el hebreo, en el original hebreo, lo que significa es, no solo significa establecer, sino poseer. Es decir, que Dios me poseía desde el principio. Por ello, en la Vulgata latina, se traduce correctamente este pasaje como Dominus possides me, es decir, en el principio Él me poseía a mí, a la sabiduría. En la versión española 60 también dice, Yahvé me poseía en el principio. En ningún lugar allí el texto dice que Dios me creó en el principio. Ese es uno de los textos que los arianos y los testigos de Jehová siguen usando en el día de hoy. Examinando con más profundidad, de hecho, los pasajes que parecen hablar de Jesús como hecho o creado, se verá mucho más explicado ahora cuando, por ejemplo, la referencia que se hace a Jesús en el libro de Colosenses, capítulo 1, del 15 al 20. Vamos a leerlo para que podamos ver lo que estos versículos dicen. Eso fue la lectura que usé al principio para abrir esta ponencia bíblica. Entonces, Él es la imagen del Dios invisible, es decir, Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él, en Jesús, fueron creados todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visible e invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es en el principio el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Fíjese que al leer los versículos usted notará que allí en ningún lugar el texto bíblico está diciendo que Jesús fue creado. Más bien lo que está diciendo que por Él se inició toda la creación de Dios. Entonces, fíjese que el texto nos está diciendo aquí, en ese versículo, que los arianos han tomado sobre un significado temporal. Sin embargo, en realidad la expresión primogénito no significa principalmente primero en el tiempo, como la interpretan los testigos de Jehová y los arianos, sino el primero en preeminencia.
Esto se indica, por ejemplo, en el texto de allí del 1.15 de Colosenses, porque el siguiente versículo señala que Jesús fue el medio por el cual se originaron todas las cosas. Y la Biblia le llama el primogénito de la creación y le llama también el primero en la resurrección. Y cuando está usando el primero, está usando lo que se llama en Israel cosecha, el tiempo de la cosecha que se hacía en Pentecostés, que se recogían los primeros frutos. Y el texto lo que está diciendo que Jesús es el primer fruto de la resurrección. Y esto significa que tras Él vendrán otra gran cosecha de resurrección que ocurrirá en el último día. Como dijo Jesús, unos resucitarán para vida y uno para condenación. Y que la resurrección se entiende en las Sagradas Escrituras como el momento en que todo el pueblo de Dios que ha muerto va a resucitar también con Cristo. En Israel, entre los israelitas, entre los judíos del tiempo de Jesús y los israelitas dispersos allí, porque también habían israelitas, pero entre los judíos la creencia era que la resurrección no venía por adelantado nunca en la vida. Es decir, que no era que se iba a levantar una persona primero, o 3 personas primero, o un pueblo primero, y después se levantarán otros. Eso no es texto bíblico. Y lo que Jesús asegura, de hecho, cuando Jesús, una vez que sabe que Lázaro muere, que va ahora hacia la aldea donde vivía Lázaro, María y Marta, y cuando va llegando, María es la primera que corre para decirle: si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Luego viene Marta y corre hacia Jesús y hace lo mismo. Y cuando Marta viene, Jesús le dice: tu hermano resucitará. Y ella le dice: yo sé que resucitará en el día postrero, porque los judíos no entendían de ninguna manera que la resurrección alguien la iba a hacer por sí solo. Entonces, una vez que Jesús resucita a Lázaro, él provoca en esta situación de la última semana que los fariseos y el Sanedrín habían decidido matar a Jesús después de la Pascua. Y esta resurrección obliga al Sanedrín a darle muerte aún en el propio día de la Pascua. Pero para explicar eso nos hacía falta unos 8 mensajes, quizás más, para poder explicarlo. Pero más adelante estaremos elaborando otros temas donde estaremos explicando esta verdad de la palabra del Señor. Así que otro texto, ya explicando estos textos, que los 2 textos donde habla de que es el primero, el primogénito, de ninguna manera el texto está hablando que Jesús fue el primero que fue creado, sino que por Él como primogénito se inició la creación y que por Él como primogénito van a resucitar los muertos, así como Él resucitó primero. Más tarde Pablo en el capítulo 15 de 1 de Corintios va a explicar que Él es la primicia. Y que después de estos primeros frutos se van a dar otros frutos en el último día. En el día en que el Señor regrese, en ese día de su regreso, cuando Él aparezca, entonces ocurrirá la resurrección para todos los que murieron en Cristo. Ahora bien, hablando de del tercer texto que usan ellos, que ya habíamos hablado en el libro de Hechos, capítulo 2, verso 36. Donde allí ese texto, claro está, de ninguna manera ese texto está explicando que Jesús fue creado. Dice que Dios lo hizo Señor y Cristo, referencia de hecho a sus funciones y oficios que Jesús ejecutó en la tierra. Dios lo envió al mundo para que estableciera lo que se llama el reino. Y como Señor y Rey de ese reino, cuando resucita, Él resucita, y cuando resucita le va a decir a sus discípulos:
todo poder me ha sido dado en el cielo y sobre la tierra, por tanto, vayan y hagan discípulos. Fíjese que lamentablemente cuando se predica ese texto, se usa el texto ir por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura. Mas, sin embargo, el texto que le da fuerza, le da vigor, le da autoridad al verso de hacer discípulos, es exactamente el señorío de Jesús, que por cuanto Él vino a ejercer las funciones del reino y a establecer el reino, Dios lo hizo Señor y Cristo. Está hablando de las funciones, oficios, de sus funciones que estaba ejecutando en la tierra y de los que va a seguir ejecutando hasta que el Hijo le entregue el reino al Padre, según habla la Biblia en 1 Corintios capítulo 15. Entonces, todos estos textos que estamos hablando allí, vuelvo a leer ese verso 2, verso 36 del libro de los Hechos. Dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Por medio de la resurrección se vindicó que lo que Jesús estaba predicando, de lo que Él vino a establecer, el reino de Dios, que lo cumplió hasta la muerte. Jesús entendía que el reino que Él estaba estableciendo desde su primera venida no era algo que no tenía que ver con la muerte. Jesús siempre entendió que el reino tenía que ver con la muerte, porque si no había redención, de ninguna manera iba a cumplir Jesús la orden, el oficio que Dios le ordenó a Jesús tomar y hacer y ejecutar en esos 3 años y medio de su vocación. Así que es interesante mirar cómo la Biblia está explicando estas verdades, cómo nosotros a veces las saltamos, estas verdades, por estar mirando a veces metodologías hermenéuticas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, sino que son metodologías. Y las metodologías hacen que el texto que se está usando dentro de la metodología haga que yo interprete el texto tal como el método que se me da. Pero cuando yo miro el texto bíblico me está diciendo completamente otra cosa. Allí el texto en ningún lugar me está diciendo que Jesús fue creado, sino que se le otorgó ese título a Jesús de Señor y Cristo por haber ejecutado su ministerio, su muerte y su resurrección. Esta ahora la oración de Jesús en el libro de San Juan, capítulo 17, verso número 3. Ese texto también hay que verlo desde el momento de su contexto bíblico. Entonces, debemos evaluarlo a la raíz de las otras referencias del Evangelio acerca de la deidad de Jesús. Al hablar del Padre como el único o genuino Dios, que usa la palabra de hecho en el griego, genuino, Jesús está comparando al Padre no con el Hijo, sino con los otros que reclaman la deidad de sus dioses. Tú eres el único Dios verdadero, y voy a leerlo, ese texto, capítulo 17 de Juan, verso número 3, donde dice la Biblia: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Es decir, el texto allí no está hablando de ninguna manera de creación. Lo que está hablando es exactamente de que Dios es el único Dios verdadero. Entre todos los dioses que los hombres se han inventado, Él es el Dios verdadero. Y entre los dioses que los hombres mismos se han creado ellos mismos como dioses, Él es el único Dios verdadero. Y Jesucristo, a quien Él ha enviado. Entonces, en el libro de Juan también, capítulo 14, de hecho este es el evangelio más teológico y más cristológico, tanto de cristología baja, y cuando hablamos de cristología baja estamos hablando de la encarnación de Jesús,
de todos los textos que explican de su real encarnación, y también de la cristología alta, es decir, de todos los textos que la Biblia habla referente a que Jesús es igual a Dios. Entonces, este es uno de los evangelios, o el evangelio, el único evangelio que es más teológico. Entonces, allí en el capítulo 14, verso 28, el pasaje en que Jesús dice que el Padre es mayor que yo, y este versículo le ha dado vuelta en la cabeza a muchos cristianos, de hecho entre las iglesias aún pentecostales, donde por qué razón Jesús es menor que el Padre, porque Él dice que el Padre mayor que yo es. Entonces, debe considerarse teniendo en cuenta la subordinación funcional temporal del Hijo durante su encarnación. Hablamos que cuando Jesús, ya lo explicamos al principio, que cuando Jesús se encarna, Jesús viene a hacer la voluntad de mi Padre. Por eso tú te vas a encontrar tantos textos en los evangelios que dice: mi comida y mi bebida es hacer la voluntad del que me envió. Yo no hago nada que mi Padre no me mande a hacer. Es decir, yo estoy aquí para hacer la voluntad de mi Padre. Todo el tiempo que Jesús está proclamando el mensaje del reino, está proclamándolo desde el punto de vista de ser el siervo de Yahvé, el que iba a ejecutar aquello que Dios había ordenado que se ejecutara, y en ese momento de lo que se llama subordinación al Padre, donde Él va a obedecer a su Padre, donde va a hacer todo lo que el Padre dice que haga. Eso es, en ese caso, se habla de subordinación, y en ese caso, Él habla que el Padre mayor que yo es. Porque ahora Jesús está tomando su relación como siervo, su relación con el Padre. No es que Él dejó de ser Dios y hombre a la vez, sino que funcionalmente es lo que se llama en teología la Trinidad económica. Y la Trinidad económica tiene que ver con el plan de redención. ¿Cómo este Dios trino va a trabajar ahora para ejecutar el plan de las edades, el plan de redención? El plan que se empieza en Génesis 3:15, donde dice: enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le dirás en el calcañar. Desde ese momento, para explicar ese versículo, hace falta una buena hora para poder explicar ese versículo y por qué Jesús está hablando eso en ese momento. Entonces, ¿cómo esta Trinidad va a trabajar para ejecutar lo que se llama el plan de las edades, el plan de redención? Entonces, en el plan de redención, una parte de esa divinidad se tiene que despojar y tiene que tomar forma de hombre. No voy a explicar ese texto con lujo y detalle, porque eso lo explicaré ya a lo último de estas secciones que estamos hablando. Entonces, allí en ese versículo 28 está también los versículos en el ministerio terrenal de Jesús, que dependía del Padre en particular para ejercer sus atributos divinos. Pero cuando dice que Él y el Padre son uno, Juan capítulo 10, verso 30, y pide que sus seguidores sean uno como Él y el Padre son uno, capítulo 17, verso 21. Fíjense que en todos estos versículos Jesús está hablando de la coigualdad con el uno y el otro. Más sin embargo, en el 14:28 de ese libro de San Juan, está hablando de la subordinación del Hijo. Está expresando una gran cercanía entre ambos, en estos versículos que ya leí. Ambos, si es que no está expresando la idea que son intercambiables. Además, la fórmula bautismal del capítulo 28 de Mateo, verso 19, en la bendición paulina de 2 de Corintios, capítulo 13, verso 14, indicando su vínculo con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en igualdad. Ninguno de estos miembros de la Trinidad es superior o inferior el uno con el otro. Entonces, finalmente, los pasajes que hacen referencia de las debilidades de Jesús, de su ignorancia, sufrimiento, se deben ver como declaraciones que confirman lo genuino de la encarnación. Y aquí es bien interesante mirar esto, porque a veces nosotros miramos a Jesús en su ministerio, en sus primeros 3 años y medio, como Superman,
como un ser que no lo detiene nadie, un ser que cruza el mar en seco, que cruza el lago, que hace maravillas, que hace milagros, que sana enfermos, que levanta y resucita muertos. Todas estas cosas que miramos en Jesús, a veces nosotros estamos mirándolo desde el punto de vista de su divinidad, pero no miramos a Jesús desde el punto de vista de su humanidad. Porque en el punto de vista de su humanidad, Jesús es 100% humano. Y como 100% humano, Jesús tiene que tener ignorancia. Es decir, el día y la hora, nadie la sabe. Ni los ángeles que están en los cielos, ni el Hijo tampoco sabe a la hora que vendrá. Ahora, ¿por qué Jesús está diciendo esto? Pues naturalmente, porque Jesús está reflejando la ignorancia que tiene como ser humano. Sería difícil o imposible nosotros realmente hoy comprender que Jesús era 100%, porque caeríamos entonces en el gnosticismo que habíamos explicado anteriormente. Tan pronto comenzamos nosotros a decir no, que Jesús entendía todo, miraba todo, ya caímos en el gnosticismo nuevamente, porque en el gnosticismo Jesús no podía ser carne, era una apariencia de carne, pero no era carne. Entonces, tenemos que tener cuidado a la hora de interpretar a este Jesús en lo que se llama su humanidad. En su humanidad, Él tenía limitaciones. Él no podía estar en Judea y en Galilea a la misma vez como ser humano. Como ser humano se cansaba en el camino, sudaba, lloraba, estaba limitado en conocimiento, porque el problema es que cuando nosotros miramos a Jesús lo queremos ver como Superman, que sabía todo, que lo miraba todo. Entonces vamos a mirar a Jesús como un ser humano hasta Getsemaní. Hasta allí lo vamos a mirar como ser humano. Lo vamos a mirar que Él va a llorar, que Él va a decir, Padre, ¿por qué me has dejado? Él está allí sufriendo como humano porque era humano. Y va a la cruz como un ser humano y va a morir como un ser humano. Y Roma, que era experta en matar, en crucifixión, sabía cómo se mataba en crucifixión. Una de las cosas que hace cuando el centurión llega donde Jesús es declararlo muerto, porque cuando lanzó la lanza en el costado botó agua y sangre, y eso significa que ya estaba muerto. Entonces los verdugos en Roma eran expertos en matar a las personas. Es decir, que una vez que estas personas tomaban a una persona, a un individuo, y lo laceraban y hacían con él lo que ellos querían, ellos sabían cuándo ya la persona estaba muerta. Entonces, a Jesús no le quebraron las piernas, porque ya el centurión había declarado que estaba muerto, habiéndole lanzado ya la lanza en el costado y habiendo visto que de su costado salió agua y sangre. Entonces, todos estos textos de subordinación, de ignorancia de Jesús, se tienen que ver dentro de las funciones a las que Jesús vino a la tierra. Él vino a hacer la voluntad de aquel que me envió. Entonces, la doctrina ariana no tiene ningún versículo de todos estos textos que ellos toman desde principio al fin para explicar que Jesús no es igual a Dios, que ver que Dios no pudo crear los cielos y la tierra. Todo eso la propia Biblia lo contradice, porque ellos, como vuelvo a repetir, estoy resumiendo, elaboran su doctrina más bien con textos bíblicos aislados, no desde el punto de vista filosófico o teológico. Y eso es una de las grandes debilidades que tiene esta doctrina ariana. Segundo, que los versículos que va a tomar para hablar de la creación de Jesús en ningún momento hablan de creación. Y los textos que hablan que Jesús es menor que Dios, lo está hablando desde el punto de vista de la subordinación del Hijo. Y cuando se habla sobre la ignorancia, cosas que Jesús no sabía, se está hablando desde el punto de vista exactamente humano. La Biblia quiere que nosotros entendamos que Él era 100% humano. Mentira fuera si Jesús lo hubiera sabido todo. Mentira fuera si Jesús no hubiera sufrido.
mentira fuera si Jesús no hubiera llorado. Así que todos estos textos que miramos en la palabra del Señor en el día de hoy nos dan a entender que la doctrina ariana, la misma que tienen los testigos de Jehová hoy, no tienen validez bíblica, ninguna validez bíblica. Y lo que han tomado son versículos para montar una doctrina en las cuales hasta el día de hoy no han podido explicarla, porque cuando se dan cuenta que el que les rebate la doctrina, el que trae el argumento bíblico, que no tienen cómo explicar esta verdad, o lo que decimos nosotros en teología, este teántropo, este Dios hombre, no han podido explicarlo hasta el día de hoy. La Iglesia cristiana ha explicado esta verdad bíblica desde los puntos de vista teológico, filosófico, ha podido explicar cómo esto se da en el misterio de Dios. Cuando dice la Biblia allí en primera de Timoteo, capítulo 3, verso 16, e indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, visto de los ángeles. Entonces, todos estos textos bíblicos que nos enseñan la divinidad y la humanidad del Hijo, que los arianos usan para tergiversar el texto bíblico, hoy quiero decirte que no es así como ellos lo explican, es como la Biblia lo está explicando, que cuando la Biblia habla de primogénito, no está hablando del primero que fue creado, sino para que Él tuviera la preeminencia. Él estuvo allí en la creación. Aunque en Génesis 1.1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, también en Juan 1.1 dice, en el estado eterno era el Verbo, y el Verbo era igualmente con Dios, y el Verbo siempre fue Dios. Todas las cosas fueron creadas por medio de Él, y fueron creadas para Él, para que en todo, según habla Pablo en Colosenses capítulo 1, verso 15, tenga Él la preeminencia. Y no solamente porque fue el creador coigualmente con el Padre, sino porque también al morir y resucitar se hizo el primero en la resurrección. Y Pablo le llama en 1 Corintios, primicia de los que durmieron fue hecho. Él fue el primero que murió, resucitó para nunca ver más muerte. Y así dice el libro de los Hebreos, lo recoge. Dice que cuando venga en su segunda venida, no tendrá relación con la muerte, sino todo lo contrario, tendrá relación con la vida, porque cuando Él venga, Él resucitará a todos los que durmieron en Él, cuando Él establezca su reino. Entonces, dicho ya esto, hemos explicado esta enseñanza de lo que es el arianismo del obispo Arios, de donde viene la palabra arianismo, de Alejandrina, quien explicó este fenómeno que no era ortodoxo, nunca fue ortodoxo y hasta el día de hoy no es parte de la ortodoxia cristiana, de la fe cristiana de la Iglesia a nivel mundial. En este caso, para el tiempo de ellos, a nivel de las 5 regiones eclesiásticas donde se reunían en un acto ecuménico. Y cuando hablo ecuménico no estoy hablando del ecumenismo, el falso ecumenismo que se predica, sino que el ecumenismo de toda la fe cristiana de aquel tiempo, del cuarto siglo, tercer y cuarto siglo, donde la iglesia se reúne para de una vez y por todas declarar el arianismo una herejía dentro de la fe cristiana. Así que esperamos que esta enseñanza le ayude a usted a reconocer quién es Jesús o qué se dice acerca de Jesús por medio de este grupo llamado hoy los Testigos de Jehová. Ayer se llamaban arianos, pero allí encuentran ellos su teología, su enseñanza. Bien, amado, te he llevado esta palabra del Señor de una manera contextual y contemporánea, y siempre pidiéndote que si has sido edificado por la palabra de Dios y deseas compartir este video, bien lo puedes hacer con quien quieras hacerlo, y puedas llevar este mensaje a otras personas que también serán edificados por la palabra del Señor. Vamos a orar para despedirnos y darle gracias al Señor por la oportunidad, el gran privilegio
que nos ha dado el Señor Todopoderoso y grande, para que podamos llevar esta palabra del Señor y ser de edificación a tu vida y también a la mía. Padre, gracias te damos por tu buena voluntad, misericordia. Te pedimos que aquella persona que no te conoce hoy pueda reconocer a Jesús como Señor de su vida, pueda ser salvo, perdonado y rescatado y trasladado al reino de tu amado Hijo Jesús. Glorifícate y hazlo porque lo pedimos en el nombre de Jesús, a quien damos la gloria y la acción de gracias. Amén. Que el Señor te bendiga. Hasta el próximo domingo, si así Dios lo permite.